Ahí ya. Ya. Buenas noches. El tema que vamos a presentar el día de hoy son las ondas. Ustedes saben que en la naturaleza podemos tener muchos tipos de ondas, ondas que viajan a través de la luz, a través de partículas. Cuando son ondas sonoras, tenemos las ondas electromagnéticas, tenemos ondas en las olas del mar, o cuando ocurre una perturbación, por ejemplo, un movimiento sísmico, también es una onda. Entonces, el día de hoy primero vamos a describir y dar las características que tienen estas ondas y vamos a explicar algunas relaciones matemáticas de cómo hacer cálculos en estas ondas que van viajando. Entonces, el objetivo de la clase es describir por medio de conceptos físicos las ondas y relaciones matemáticas. Ahí vemos una imagen, ¿no es cierto?, con el movimiento del agua que va formando ondas. Entonces, ¿qué es una onda? La onda es una perturbación. ¿Por qué una perturbación? Por ejemplo, si el agua del lago está quietita como un espejo y yo lanzo una piedra, voy a provocar una perturbación y esa perturbación me va a generar ondas. Y estas ondas van a ir avanzando o se van a ir propagando, generando múltiples ondas. Y hay ondas, como en este caso del ejemplo del agua, que va a viajar a través de un medio material, pero hay otras que pueden viajar en el vacío, es decir, del espacio hacia el planeta Tierra. Cuando estas ondas necesitan de un medio material, se les va a llamar ondas mecánicas. Si no necesita del medio material y viaja o se propaga en el vacío, se llaman ondas electromagnéticas. Por lo tanto, tenemos una clasificación de dos tipos de ondas dependiendo del viaje que ella realiza. Características de las ondas. Ahí vemos ejemplo cuando estoy provocando una perturbación en el agua, cuando estoy taladrando el cemento. Todo eso genera ondas porque genera vibraciones y esas vibraciones yo las puedo percibir. Si hay un movimiento, un sismo, yo también percibo y eso también viaja en forma de ondas. Por lo tanto, la primera característica de una onda es que es una perturbación que viaja por un medio, alejándose del punto en donde se produjo el foco. En el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla, si mi dedo toca el agua, ese sería el foco. Y a partir de ahí, de esa perturbación, se van a ir generando muchas ondas que se van a ir alejando del foco. Lo mismo pasa con la persona que está taladrando. Si yo estoy taladrando en ese punto, esa perturbación también va a hacer vibrar el suelo y esas ondas se van a ir alejando del foco. Segunda característica, al propagarse las ondas, producen vibraciones en las partículas del medio por el que se desplaza. Y por último, las ondas transportan energía, pero no transportan materia. Aquí tenemos una imagen en movimiento de las ondas. Es una imagen tridimensional, ¿no es cierto?, que nos muestra cómo puede ir viajando una onda. Por lo tanto, las ondas pueden tener tres tipos de clasificaciones. La primera clasificación, que ya algo hablamos de ellas, es según su naturaleza. Es decir, si viajan en un medio material, son mecánicas, y si viajan en el vacío, electromagnéticas. La segunda clasificación, según la dirección de la vibración de las partículas del medio. Y ahí ustedes ven que tenemos ondas transversales, y al otro lado me equivoqué, y ondas longitudinales, para que hagan la corrección. Transversales y longitudinales. Según el sentido de propagación, se clasifican en viajeras y en estacionarias. Entonces aquí inmediatamente vamos a hacer el cambio y esta debería decir longitudinales.
Y ahí está la clasificación de las ondas. Entonces las ondas se clasifican según su naturaleza, según la dirección de la vibración y según el sentido de propagación. Según su naturaleza, que era la primera clasificación, teníamos dos ejemplos, ¿no es cierto?, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Ahí en las ondas mecánicas significa que necesitan un medio para poder viajar. Ahí tenemos el ejemplo de un resorte. Cuando yo muevo el resorte va generando ondas, esas serían ondas transversales, que van chocando una con otra y haciendo, ¿no es cierto?, que este resorte se mueva. Pero ustedes me van a decir por qué el sonido es una onda mecánica, si el sonido es un sonido que yo emito, puede ser el sonido de un instrumento musical, y por qué yo digo que es mecánica si está viajando por el aire. Es mecánica porque en el aire hay partículas, y cuando yo emito un sonido, muevo esas partículas y las partículas empiezan a chocar y se transmiten por el aire, pero porque en el aire hay presencia de partículas. Entonces, por eso yo digo que el sonido es una onda mecánica. Y las ondas electromagnéticas se propagan en medios materiales y en el vacío, como por ejemplo la luz. La luz, entonces, si es una luz que está en su casa, en su habitación, esa se propaga a través de un medio material, ¿ya? Pero si es la luz del sol, es una onda electromagnética porque está viajando en el vacío. Están las ondas de radio, que también los satélites se ubican en el espacio, están también los satélites para la televisión, y ese tipo de ondas va a viajar de forma electromagnética porque viaja en el vacío. ¿Entienden la diferencia? ¿Hay consultas, Jenny? No, nada en el chat. Ya. Entonces, Carlos levantó la mano. ya, Carlos, dime. Disculpe, profesora, que yo vengo llegando hace poquito nomás y me senté aquí a la clase. Ya, Ayer no pude asistir porque me quedé pegado en una pega del trabajo. ya. No Eh, Quería preguntar de qué clase es esta la que estamos haciendo ahora. Ya, se te olvidó hasta el horario. La clase del día de hoy es Ciencias Naturales y estamos hablando de ondas. Y de las ondas Ah, vamos a ver ya, las características, cómo se sí, clasifican, para poder después entrar de lleno a las ondas sonoras y al transporte de la luz. Entonces estábamos diciendo que según su ya, naturaleza, porque tiene una clasificación que son tres, la primera clasificación es según la naturaleza, desde dónde se propaga. Entonces hay algunas que se propagan a través de medios materiales, como está el ejemplo del resorte y el sonido, y esas se van a llamar ondas mecánicas. En cambio, otras pueden viajar por medio material y por el vacío, como es el ejemplo de la luz y el ejemplo de las ondas de radio. Según la dirección de propagación, ¿no es cierto? Y esta forma de propagarse es a través de la vibración, porque yo a veces puedo tocar algo y solo con el hecho de tocar puedo hacer que ésta pueda vibrar y estas partículas puedan viajar en el medio. Entonces tendríamos las ondas transversales, que viaja de manera perpendicular a la dirección de la onda, y ahí está el ejemplo de una onda transversal, que puede ser con un resorte, con una cuerda o cuando yo perturbo el movimiento del agua. Entonces, ese tipo se llama transversal. Cuando hay una onda transversal, ojalá no se me cambie de diapositiva. A ver, acá estamos. Aquí vemos este dibujo de una onda transversal. En esta onda yo puedo identificar montes, igual que en el cerro cuando yo veo montes en la altura, o depresiones
que se llaman valles y que en la naturaleza, ¿no es cierto?, entre dos cerros, entre dos montes, hay un valle. Entonces también a este dibujo que forma la onda transversal se identifican los montes y los valles. Si nosotros miramos las ondas en el agua desde el punto de perturbación, vemos cómo se van formando ondas circulares y se van alejando desde el punto de la perturbación, y esas también se llaman ondas transversales. Y estas ondas se van a mover a través del medio de propagación. Por ejemplo, yo puedo hacer un solo movimiento de una cuerda y veo cómo se va a propagar el mismo movimiento y se va a repetir dependiendo de la forma en que yo haga el movimiento. En este caso, cuando alzo hacia arriba o hacia abajo, voy a generar ondas transversales. ¿Por qué se dice que es transversal? Porque el medio de propagación, supongamos aquí me hago una línea imaginaria y la onda va pasando de manera transversal en esta línea imaginaria. En cambio, cuando está acostadita y va en el mismo sentido de mi línea imaginaria, ya deja de llamarse transversal y se va a llamar longitudinal. Por ejemplo, con estos juguetes que hay, resortes de colores muy lindos que uno le pasa a los niños para que se entretengan, aquí podemos observar ondas longitudinales. En estas ondas longitudinales, cuando tú tomas el resorte y haces un movimiento, se está moviendo en la misma dirección de esta línea imaginaria, como si estuviera acostadito. Y si nosotros observamos, en las partes en donde está más separada la onda, se llaman zonas de expansión, y en la parte en donde están más juntitas las ondas, se llaman zonas de compresión. Entonces, en este tipo de onda, es una vibración que va a viajar en forma paralela a la dirección de la propagación de la misma onda, ¿ya? Estas ondas, a diferencia de las transversales, me van a generar compresiones y expansiones. También se le llaman compresiones y rarefacciones, ¿ya? Pero es más fácil ver que si se separan son de expansión y si se juntan son de compresión. Y esto es cada vez que yo estiro un resorte y después lo suelto. Y ahí se va a ir moviendo, ¿no es cierto?, el resorte haciendo estas ondas que se van a ir transmitiendo a lo largo del resorte. Y tenemos la otra clasificación, que es según el sentido de propagación. Según el sentido de propagación tenemos ondas viajeras que van a ir en un solo sentido. Significa desde donde yo hago el movimiento y va a seguir el movimiento y va a ser un solo sentido, va a ir avanzando en este sentido. Las olas del mar también tienen un solo sentido porque vienen desde la parte interna del mar hacia afuera, hacia la costa, y viene el movimiento en un solo sentido. En cambio, las estacionarias, ellas van a formar dos ondas viajeras, que significa, mientras una onda va subiendo, la otra va bajando. Es decir, mientras una haga un monte, la otra va a ir haciendo un valle y se van a entrecruzar y van a ir en sentido contrario. Mientras esta va en este sentido, la otra viene en sentido inverso. Por lo tanto, son dos ondas viajeras, pero que viajan en sentido contrario. Y ellas se llaman ondas estacionarias, porque si yo esto lo estuviera viendo al hacer este experimento y miro, yo vería que esa onda no se está moviendo, es como que si estuviera estacionaria, no me doy cuenta del viaje que está haciendo comparada con una sola onda viajera. Aquí, al ver el efecto de las dos, parecería que están detenidas, por eso se llaman ondas estacionarias. También tenemos valles, también tenemos montes, pero como son dos ondas viajeras, en el cruce se va a llamar nodo. Hay otra clasificación dependiendo del número de ondas que se logran formar. Si se forma una sola onda, como indica la imagen en movimiento, esa se va a llamar pulso,
que significa que es solo una perturbación de manera aislada y que se va a ir repitiendo, pero siempre va a generar una sola onda. En cambio, hay otra que yo puedo moverla y me va a generar muchas ondas consecutivas. Esas se van a llamar tren de ondas porque se está repitiendo varias veces y van haciendo distintas ondas a lo largo de la cuerda. ¿Ya? Entonces, pulso cuando es una sola onda y tren de ondas cuando se forman varias ondas y se van moviendo en este traslado. Como si fuera, ¿no es cierto?, un vagón de tren uno tras otro. También hay una clasificación que tiene dimensiones y se puede clasificar también según el número de dimensiones que se están formando. Vamos a tener ondas unidireccionales, ondas bidireccionales y ondas tridimensionales. Una onda unidireccional significa que forma una sola dimensión, como por ejemplo las cuerdas o los resortes, las cuerdas de guitarra, la cuerda de violín, esa sería unidireccional, en un solo sentido. En cambio, la bidireccional significa que tiene dos dimensiones. Esas dos dimensiones son producto de cuando uno da un golpe en el agua en la piscina. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? En el punto de perturbación se van a generar ondas que se van a ir alejando, van a chocar en las paredes de la piscina y se van a devolver. Por lo tanto, me van a formar dos dimensiones. Y en el caso de la tridimensional, que tiene relación con tres dimensiones, son las ondas de sonido y las ondas de luz. ¿Por qué tres dimensiones? Porque cuando yo emito un sonido, el sonido no solamente va de manera longitudinal, también va de manera transversal y también va de manera vertical. Por lo tanto, forma las tres dimensiones. Y eso nosotros después lo vamos a ver cuando hablamos de eco, cuando estoy en un lugar con paredes y que tiene poco mobiliario y se forma este eco, porque el sonido de mi voz se va a transmitir a lo largo, va a chocar con las paredes, y de todas las paredes me van a reverberar, que se dice eso, es decir, se van a propagar en el otro sentido y van a hacer una reverberación. No sé si ustedes se acuerdan del chiste de Coco Legrand cuando él está en una catedral y el curita está haciendo la misa y no se le entiende nada. Eso se llama reverberación, porque hay tantas paredes y tantas dimensiones en una catedral que el sonido choca con múltiples paredes y al devolverse provoca una perturbación que no se entiende y esa perturbación se llama reverberación. Por lo tanto, va viajando en distintas direcciones. Aplicación. Con lo que hemos dicho hasta este minuto en relación a las características de las ondas y la clasificación de las ondas, aquí tenemos que identificar. Dice, marque la alternativa correcta. En la número 1, de los ejemplos que me están dando ahí, ¿cuáles serían ondas mecánicas, según las características que me están dando? La letra A dice, pueden ser transversales y longitudinales, se propagan en el vacío, son siempre transversales, son siempre longitudinales, son siempre reflejadas en una superficie. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La C. Ah, Ya, hay partidarios de la letra A y hay partidarios de la letra C. ¿Quién más para que veamos cuántas personas opinan? ¿Hay en este minuto cuántos asistentes? 20. 20 asistentes más la compañera que tenemos acá en la clase, presencial. ¿Cuál de esas características que estamos dando de las ondas mecánicas será la más correcta? la La. La C. la C, Sí. La C. la C. Ya, la respuesta correcta, chiquillo. Voy a buscar porque hace tiempo que no trabajaba con el lápiz. Vamos a ver cómo me voy. Daniela Zúñiga en el chat dice la A. La A dice la Daniela.
Ya, aquí entonces la respuesta correcta sería la A. Esta es la única que está completamente incorrecta, porque las que viajan en el vacío son las electromagnéticas, ya que pueden viajar en el vacío o pueden viajar a través de un medio material. Pero pueden ser transversales, pueden ser longitudinales. ¿Por qué no eran correctas estas? Porque dice siempre. Ambas dicen siempre. Esta también dice siempre y no son siempre, ¿ya? Entonces, la correcta es que puede ser transversal o longitudinal. En relación a la número 2, ¿cuál de los siguientes pares de ondas, X e Y, se asocia correctamente con ondas mecánicas? O sea, que la pareja esté completamente correcta y sea un ejemplo de onda mecánica, que son aquellas que viajan de manera transversal y longitudinal, y le podemos agregar más un medio material. Entonces, teniendo este concepto completo, La B. pares longitudinales, ¿cuál de estos pares, ya ahí alguien ya me está dando una respuesta, cuál de estos pares está completamente correcto? Y que viaje por un medio material. La B. Ya, acá me dicen la B. Wilk levantó la mano. Wilkin, dime. La B. La B también, ya. ¿Quién más? La E. La E. Y aquí hay otra opinión. Teníamos 2 por la B y una persona ahora me dice la E. ¿Quién más? La D. Para la D, Sí. ya. La C. ¿La cuál? La C. Yuta, me las van a nombrar todas. Ya. Por favor, aquí hay que desempatar las que tienen un punto cada una. Recuerden, viaja a través de un medio material. Empecemos a hacer el análisis. ¿La sonora viaja por el medio material? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí. Material, material. Pero también en el vacío. Ambas. Las microondas, ¿cómo viajan? ¿Por un medio material o por el vacío? Por el vacío. ¿Ya? ¿Y la sísmica? El material. Por Material. onda. Por lo tanto, la letra B, estamos viendo que no sería la pareja correcta. La luz. Material y vacío. Material y vacío. ¿Y la onda de radio? Material. ¿La onda de radio? Estoy acá. ¿Material? Material y vacío también. Ya. ¿Onda de radio y sísmica? Material. Material. ¿Y la sísmica? Material. Y la sonora es material y vacío.
Ay, ya empezó mi lapicito se me perdió. Material, acá la sísmica, material, vacío. Aquí, material, me faltó la otra vuelta. Ya, ¿cuál sería la correcta? La A. Pero que dice que son ondas solo mecánicas. La Porque D. tenemos mecánicas y electromagnéticas, letra La D. D. ¿Ya? Así se va haciendo el análisis cuando uno no sabe. Acá otra actividad. Lo gané. Clasifique los siguientes tipos de ondas. Marcar con una X el criterio. Vamos hacia lo largo. Mecánicas. ¿Cuáles de estas son solo mecánicas? Y las vamos marcando. Mecánica, recuerden, Radio, uso medio material. Radio. Pero si hablamos de ondas de radio, y no como la radio como un aparato, sino como ondas de radio. La cuerda de la guitarra. Ya, la cuerda de la guitarra, ¿dónde está? Acá está. Cuerda de guitarra sería mecánica. ¿Cuál más sería mecánica? sismo, El sismo, ya. Ola en el estadio. Perfecto, porque son las personas que levantan los brazos, ¿no es cierto? Ya. Sonido. ¿El sonido? Sí. Las que nos van quedando. Una gotera, cuando va cayendo una gotera, y esa Una gotera gotera. gotera, aumentando, va formando ondas, ¿no es cierto? Y es mecánica porque está usando el agua. ¿Cuál más? Ola de mar. gotera no, Sí, pues ahí marqué gotera. Está marcada. La superficie de un lago. Se me perdió. Ah, onda en la superficie del lago. Ya, perfecto. Ahí tenemos todas las que son mecánicas porque están usando un medio material. El sonido está usando un medio material porque las partículas que se encuentran en el aire empiezan a chocar. Ahora que solo sean electromagnéticas, es decir, viajan en el vacío. El Wi-Fi. Ya, radio, La luz. la luz, la radio. Los rayos UV. Y los rayos UV. Transversales, que van haciendo montes y valles. El sismo. El sismo, Ola del mar. ola del mar, acá abajo. La luz. La luz no. No. La luz, acuérdate que viene por el vacío, en una línea, no va generando montes y valles.
Tú tienes que imaginarte que la transversal va haciendo esto. ¿Y cómo hago? Supongamos que aquí la estoy haciendo, ustedes me van a decir, pero es igual, profesora. Como acostada. ¿Cómo la puedo hacer acostada? Supongamos que va acostadita en la línea. Y la otra atraviesa el eje imaginario, la transversal. Y la otra va en el mismo sentido de la línea imaginaria, como acostadita sobre la línea. En cambio, esta la sobrepasa y baja, sobrepasa y baja. ¿Cuáles harían eso? Por ejemplo, las de la superficie del lago, acá, muy bien. Por ejemplo, tengo una gotera y se me va a ir llenando con agua y va a seguir cayendo la gotera. Y va a ser esto. ¿Esta onda es transversal o longitudinal? ¿Qué es? Longitud tridimensional. Longitudinal. Por lo tanto, todas aquellas que hagan esta forma no pueden ir en la transversal. ¿Cuál otra podría ser transversal? La cuerda. La cuerda, porque cuando vibra hace esto. Sube, baja, sube, baja. La cuerda. Y hay otra que falta. Cuando lo hace la gente, sube y baja. La del La ola estadio. del Al estadio. estadio. Ahí estamos. El sonido, les explico, aquí tengo una partícula, aquí tengo otra partícula, aquí tengo otra partícula, ¿y qué hacen las partículas? Chocan. Por lo tanto, no hacen esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían longitudinales? La gotera. Gotera, 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 gotera. ¿Ya? La ola en la superficie del valle. Del lago. El lago. Onda en la superficie de un lago, ¿ya? Porque es igual que la gotera. Au, au. Ahí estamos. ¿Cuál más? El Wi-Fi, ¿no? Sí. Es decir, serían todas aquellas que no son transversales. La luz. Rayo UV. ¿Ya? Viajera estacionaria. ¿Cuál es la diferencia en la viajera? Yo hago una perturbación, por ejemplo, tomo una cuerda, la muevo y la cuerda va, Ondas viajeras. ¿ya? Y la estacionaria son dos viajeras. Sí, como dice la Daniela. ¿Cuáles harían la viajera y cuáles harían la estacionaria? Para ir viendo las dos. Sismo, Ya, viajera, acá en la clase me dicen ola del mar. Va en un sentido, viene hacia la costa. Sismo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al cuarto. Ya. La ola del estadio. La ola del estadio. Hoy se me pierde, chiquillo. Aquí está. Ya. la onda de la superficie del lago, Superficie del lago, acá.
Pero dice cuerda de guitarra vibrando. Está vibrando, queda haciendo esto. Daniela. ¿El Wi-Fi estacionaria? Ah, ya, estacionaria. ¿Por qué estacionaria? ¿Serían dos ondas superpuestas? ¿O va en un solo sentido? ¿Va y vuelve? Es decir, que si yo tengo el router y el router lo tengo conectado a un computador y el otro estoy usando un Wi-Fi y estoy desde mi pieza con el notebook, significa que esa onda viene a partir de donde está la base del Internet, va a llegar a mi computador y se va a devolver otra vez al router. No, profe. No, ya, entonces no es estacionario. Eso tienen que pensar, que va y vuelve. La estacionaria, al hacer este movimiento de ir y volver, se van a entrecruzar y cuando yo las mire voy a ver estos puntos y voy a pensar que nos está moviendo. Los ayudo. Generalmente las estacionarias son las que generan vibraciones. Esta sería acá, la guitarra. Por ejemplo, si yo tuviera un diapasón en ambos extremos y se entreconectan o yo hago vibrar el diapasón, me va a generar esta perturbación que va a estar haciendo los dos movimientos. Entonces, todo lo que va a vibrar o se mantiene vibrando, no por ejemplo que usted siente un sismo, pasó la onda del sismo bajo sus pies y siguió. Y cuando me lo muestran en televisión, me van mostrando estos círculos en un sismo. O sea, va en un solo sentido, no en dos. Entonces, la estacionaria es aquella que puede viajar en dos sentidos y cuando lo hace así, se va a entrecruzar con la que va yendo y con la que viene de vuelta. Por ejemplo, la gotera. La gota de agua cuando cae va generando ondas de ida y ondas de vuelta, o solo ondas que se van alejando, Solo que se van alejando. ¿no es cierto? En eso tengo que pensar, la gotera. ¿Y quién se parece a la gotera? ¿La ola del mar? La ola del mar y la onda en la superficie del lago. Del Wi-Fi, yo tengo el Wi-Fi, imaginémonos que tenemos la antena del Wi-Fi. ¿Cómo haría el movimiento de ida y de vuelta o solo de ida? Ida, no. Ida solamente. Radiación UV. Los rayos UV vienen desde el exterior, por las ondas electromagnéticas que hay en el exterior, vienen a la Tierra y se devuelven al exterior. Solo vienen a la Tierra, no. Solo vienen a la Tierra, entonces es viajera. La onda de radio. Se transmite la onda de radio, está el emisor, está hablando o estamos escuchando una canción, va a ir al satélite y del satélite va a llegar a todas las otras regiones del país. ¿Es viajera o estacionaria? Viajera. Viajera. Por lo tanto, es viajera la radio y es viajera el sonido, porque yo estoy emitiendo un sonido, pero no se me está devolviendo, salvo si yo hubiese dicho eco. Y la luz viene desde el sol acá, viene de la ampolleta acá, va y vuelve.
¿Se devuelve a la ampolleta o se devuelve al sol? No, No. no. Entonces, ahí tenemos. El pulso, recuerde que el pulso es una onda. La periódica se llama periódica porque son varias ondas que se repiten. ¿Cuál creen ustedes que sería un pulso y cuáles creen ustedes sería periódica? Periódica sería la onda del estadio. ¿Ya? Estadio, estadio, estadio. Uy, eso que le he visto varias veces, aquí está. Periódica. Pulso sería la luz. Pulso es la gotera. Gotera, gotera, gotera. Abajo está. Ahí. Guitarra vibrando aquí. Estoy mirando el mar. ¿Son periódicas o es un pulso? Pulso. Tiene una ola, ¿no es cierto? Y Periódico, llega es a la periódico. orilla. ¿Ah? No te escuché. Al Diego. Que La pensaba que ola era del... periódica porque se empezaban a hacer de una ola, igual salen más chicas. Pensé que ¿De era una periódica. ola sale más? ¿O es una Sí, ola que viaja y llega a la costa y desaparece? no, sí, Una está otra. bien. Yo estaba Entonces, ¿qué con era? pulso. Era pulso. Onda en la superficie de un lago. Pulso. Pulso. Ponga atención. Tiro una piedra o toco Ah, con no, el dedo o me es meto. es periódica porque desde un objeto se hacen muchas ondas. Ya, perfecto. Oh, ahí. ¿Perdiste la conexión a internet? ¿Yo? ¿Quién? Yo. ¿Nosotras? ¿Nosotras? No sé si yo aquí. Es que yo quedo aquí con la pantalla. Chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe. No la hemos perdido. Ya que a Jenny le salió que se había perdido la conexión. Ahí volví aquí. Ya. Aquí vamos. Entonces la periódica igual también sería la gotera, porque también de Ya, una salen esta onda. de una salen alto. Entonces esta no corre. Bien. La luz, el sonido, la radio, el sismo. El sismo es periódico, es un pulso. ¿Es una sola onda que se traslada o son varias ondas el sismo? Es periódico, es Periódico. periódico. ¿Me equivoqué aquí o no? Ah, la ola del mar ya la marcamos. El Wi-Fi, El wifi sería pulso, ¿no? Porque Pulso. sale ya. El sonido, sonido, por ejemplo, nosotros hacemos sonido. ¿Pulso o periódico? Periódico. Ya. La onda de radio, periódico también. ¿ya? ¿Qué me falta? A ver, ese está, ese está, ese está. Los rayos. Rayos UV, periódico.
Y me falta el Wi-Fi, ya la tenemos, estamos listos. Tenemos las unidireccionales, las bidireccionales, la tridimensional. ¿Cuál puede ser tridimensional, bidireccional o unidireccional? La cuerda de la guitarra sería unidimensional. Haz vibrar, piensa en una cuerda de guitarra y hazla vibrar. Eso tenemos que pensar. Unidireccional, un solo sentido. Bidireccional, dos sentidos. Tridimensional, los tres sentidos. Tridimensional, entonces la guitarra. Tocas la cuerda. Sí, bidimensional. Bidireccional, ¿no es cierto? Porque yo puedo tocar la cuerda en la mitad de la cuerda y se va a hacer el movimiento hacia ambos lados. Entonces sería cuerda, guitarra, aquí. Bi, va, me perdí otra vez. Ahí, bi. ¿Cuáles vienen en un La solo ola del sentido? estadio. La ola del estadio. Ya, La ola del estadio. ya. La ola del mar. Perfecto. La ola del mar. Sí. ¿Qué más? Que se vayan alejando, alejando, alejando. Ese es un solo sentido. No que se aleje y se devuelve. El sismo. Sismo, El sismo. Wi-Fi La también. gota de... La gota gota de... Ay, se me perdieron todas. Gotera, gotera. Esa va en un sentido, no se devuelve. La ola del mar la marcamos. ¿Cuál me dijeron? ¿El Wi-Fi? El Wi-Fi. No se devuelve. El El sismo. Wi-Fi. Y... no, aquí. La radio, Los, la los luz, rayos UV también son rayo UV, unidimensionales. uni. La luz, si viene del sol, Sería unidimensional también. ya. Au. El sonido, tridimensional. sí. La radio, La dice. Bidimensional. la vi, la radio, Sí. ¿cuál me falta? Esta, esa. La onda del... Aquí nos falta la onda en la superficie de un lago. Va y vuelve, va, Unidimensional. ¿ah? unidimensional. Porque se aleja. Y ahí A un estamos solo con sentido. ahí estamos con el ejercicio. Ya esa era la aplicación de todas las características que vimos de la onda. Me quedan 4 minutitos. Vamos a mostrar la pregunta esencial. La pregunta esencial tiene que ver con ejercicios. Y los ejercicios nosotros los vamos a ver mañana porque mañana presentamos las fórmulas y cómo se resuelve cada fórmula. ¿Ya? Es cuando calculamos velocidad, cuando vemos distancia, tiempo, pero llevado ahora el concepto onda. Contar los ciclos, cuándo es un ciclo completo. Yo les voy a ir contando. Cuando hablo de un ciclo, ¿qué yo entiendo un ciclo completo? ¿Cuando algo quedó a medias o cuando algo terminó? Tiene un punto de inicio, ¿no es cierto? Y se vuelve al mismo punto de inicio. Si yo estoy mirando esta onda, la voy a marcar acá, y partió, supongamos que yo digo, voy a partir, por puro molestarlo y no voy a partir del inicio, voy a partir de acá. ¿Cuándo se completa el ciclo? Si partí ahí.
Partí aquí. Acá arriba, acá al medio, acá abajo. Abajo, abajo. Abajo. Ahí tengo un ciclo. ¿Ya? Pongan atención. Si yo parto de acá, mi ciclo completo hace todo esto hasta que vuelve a la línea imaginaria. Ahí hay un ciclo. Y así se cuentan los ciclos. ¿Ya? Por si acaso. Ciclo es el movimiento completo. Yo puedo partir de arriba y voy contando ciclos, pero esta cuerda parte de acá, por lo tanto tengo que partir de acá y ver dónde termina cada ciclo. Y los cuento. ¿Ya? La longitud de onda puede ser la distancia entre dos montes o la distancia entre dos valles. La frecuencia es las veces que se repite el movimiento de la onda en un determinado tiempo. Y el periodo es el tiempo que demoró en hacer todo el movimiento esta cuerda. Y la velocidad, cuando yo tengo el valor de la longitud de onda y el tiempo que demora en moverse. Entonces, si ustedes se fijan, se parece mucho a las fórmulas de movimiento de un vehículo, cuando veíamos velocidad versus tiempo, distancia versus tiempo, ¿ya? Pero aquí lo llevamos al concepto ondas y agregamos, ¿no es cierto?, lo que son los ciclos, las frecuencias las veces que se repite el movimiento y la velocidad cuando yo conozco la longitud de onda y conozco el tiempo. Por lo tanto, chiquillos, no es compleja la actividad. A partir de este ejemplo, yo puedo resolver todos estos ejercicios y nos vamos a dar cuenta, o si usted mira el material, que las fórmulas son mucho más sencillas que las fórmulas de movimiento. ¿Ya? Por si acaso, para que no se vaya a complicar y vaya a pensar de que es muy complejo. Es mucho más sencillo. Si fueron capaces de resolver las fórmulas de aceleración, de movimiento, es mucho más fácil los ejercicios de ondas, porque son fórmulas muy simples. Es como aplicar el triangulito cuando tengo tres incógnitas, tres aspectos que revisar. Por ejemplo, distancia, tiempo, velocidad, y yo tenía que cubrir uno. No hay complejo cuando tú usas constante, que tienes que dividir, que multiplicar, que elevar al cuadrado. Nada de eso va en ejercicio de onda. Así que es mucho más sencillo, ¿ya? Para que no se preocupen. Ya pues, chiquillos, muchas gracias por haber participado de la clase, por su buen ánimo, su buena disposición. Sigan cuidándose mucho, a pesar, ¿no es cierto?, de que Quillota pasó a fase 4. Igual tenemos que cuidarnos para no cambiar de fase y poder seguir llevando una vida un poco más normal, poder ya socializar con la gente que echamos de menos. Así que a cuidarse mucho. Chao, hasta mañana.